El apóstol Pablo escribió a los corintios y les dijo a la iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos aquellos. No importa si estás en una oficina, en una casa, si estás tú viendo esto en tu celular, no importa cuál sea tu pasado, tu historia, de dónde vienes, no importa si estás solo o estás con otras personas. Si tú has invocado el nombre de Jesús, tú estás adentro. Y ahora nosotros no nos podemos reunir en un solo lugar, no estamos en un auditorio, estamos repartidos por toda la ciudad y por todo el país, pero nosotros hemos invocado el nombre de Jesús y eso nos conecta a todos en un solo cuerpo. Y el Señor nos dice a todos nosotros lo siguiente: gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que sin importar cuál sea tu situación, cuál sea lo que tú has atravesado, hay una gracia y hay una paz de Dios para contigo en estos tiempos. Y estamos en tiempos de mucho desafío. Estamos nosotros en una situación que el planeta nunca había visto, una epidemia que le está dando la vuelta al planeta entero y no sabemos qué hacer, y naciones enteras se han clausurado, naciones enteras han declarado cuarentena por causa de ello, fronteras se han cerrado, cientos de millones de personas encerrados en sus casas, el valor de las monedas cayendo, las escuelas cerradas, los restaurantes cerrados, los negocios cerrados, y la gente con la cosa de que, qué va a suceder, qué es lo que va a hacer de nosotros. En Lucas 21 Jesús habló de estos tiempos, porque estos tiempos no han tomado a Dios por sorpresa. Y en ese pasaje Jesús habló acerca de lo que sucedería en el corazón de los hombres cuando estos tiempos nos acontecieran, cuando vinieran rumores de guerras, plagas, enfermedades, terremotos, hambrunas. Y en este capítulo 21 Jesús dijo que entonces, dice, la gente desfallecerá, dice, por la expectación de las cosas que han de venir. La gente estaría con un terror y con un desánimo a causa de las situaciones que le rodeaban. Y eso es exactamente el peligro en el momento que nosotros nos encontramos. De que el temor empiece a apoderarse de nuestros corazones. Y que entonces nos empezamos a hundir en nuestro ánimo. Porque ya no sabemos qué cosas van a sucedernos. Pero el Señor nos ha dado a nosotros promesas que no dependen de las circunstancias, que no dependen de una epidemia, que no dependen de tu situación económica o laboral, porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. Así que, ¿cómo vamos nosotros, los que hemos invocado el nombre de Jesús, cómo vamos a responder ante este tiempo de temor que está sobreviniendo al planeta entero? Repito, la mayoría de la gente básicamente lo que está haciendo es desfalleciendo por las cosas que sobrevendrán en la tierra. Sin embargo, la Escritura habla de algo diferente para nosotros. Esta frase, la expectación de lo que va a venir, esto nos recuerda el pasaje de Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú te fijas, fe tiene que ver con algo que viene en el futuro, es la certeza de algo que viene a nosotros, y es una convicción acerca de cosas que no se pueden ver. De modo que fe, la fe de Dios, no depende de lo que es visible o de las circunstancias que nos rodean. Pero temor es exactamente igual. Temor es la certeza de una cosa que viene del futuro.
Y es una convicción de cosas que no veo, pero sospecho que están ahí. ¿Cuál es la diferencia? Fe es la certeza de la bendición de Dios, de la bondad de Dios, de que Dios va a hacer cosas a nuestro favor, mientras que temor es el terror de lo malo, de lo que puede sucedernos. Y estas dos funcionan de maneras muy similares. Solo que una conectada con Dios y su bondad, y la otra conectada con la incertidumbre y el temor. Nosotros, los que hemos invocado el nombre de Jesús, hemos recibido una fe igualmente preciosa que la de Él, la fe misma de Dios, para que podamos estar seguros independientemente de las circunstancias que nos rodean. De modo que las circunstancias cuando son buenas o las circunstancias cuando son difíciles no definen nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo lo definen las promesas que Dios nos ha dado acerca de la vida y los propósitos que Él tiene para nosotros, sin importar el momento que nosotros estemos atravesando. Ahora, a través de la Biblia, y muy en particular en el Nuevo Testamento, nosotros vemos toda clase de circunstancias difíciles. Sin embargo, los seguidores de Cristo seguían con una expectativa gozosa, porque sabían que el Dios de los cielos los había escogido para ser parte de su familia, y por lo tanto la bendición de Él siempre los sacaría en victoria en cualquier situación que se enfrentaran. Esa es la promesa para nosotros el día de hoy. Quiero llevarte a que leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 9. En el versículo 9 y 10. Este es un pasaje muy extraordinario, porque dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, a veces la gente piensa, quizá Dios nos está castigando, o ¿dónde está Dios? O cosas por el estilo. Pero dice, Dios no nos ha puesto para ira o para juicio o para destrucción, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El propósito y el plan de Dios contigo y conmigo es que experimentemos toda su salvación a través de la persona de Jesús. Porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y solo en Él hay garantía de victoria. Y solo a través de Jesús tenemos acceso a Dios. Y solo en la persona de Jesús se cumplen las miles y miles de promesas que están en la Biblia. Solo en Cristo. No porque yo trato o porque yo merezco o porque soy buena persona. De hecho, una de las definiciones de una epidemia o de una plaga es que afecta tanto a buenos como a malos, tanto a gente culpable como a gente inocente. Una epidemia no respeta. Y entonces nosotros decimos, entonces, ¿qué garantías tengo? La persona de Jesús es nuestra garantía. Él es el que garantiza que cada promesa escrita en este libro se cumplirá. Él es el que nos guarda a nosotros de todo mal. Él es el que conserva nuestra vida, el que es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Solo en Cristo hay una seguridad. Pero es importante entender, el propósito de Dios no es destrucción. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Y esto concuerda con un salmo muy conocido, el Salmo 91. Y quiero leerte lo que dice este salmo, porque hay dos referencias a lo que nosotros estamos atravesando el día de hoy. Lo quiero leer completo por lo poderoso que es este salmo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Peste, epidemia, pandemia son la misma cosa.
Y aquí hay una promesa específica que Él nos librará de la peste destructora. Continúa diciendo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. No temerás la flecha que vuela de día. No temerás la pestilencia, ahí está otra vez, que ande en oscuridad. Ni temerás la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malvados. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. 4 veces el Salmo 91 nos promete que las epidemias no nos pueden alcanzar si habitamos en la presencia de Dios, si habitamos en Cristo Jesús. 4 veces específicas nos dice que esto no podrá dañarnos a nosotros ni a los nuestros. ¡Qué tremenda promesa! Esto es así porque este es el carácter de Dios. El nombre de Jesús es el nombre más alto porque el nombre de Jesús significa Dios salva o Dios es salvador. Él lleva a cabo salvación. Él nos rescata del hoyo. Él nos rescata de nuestros propios pecados y errores. Él nos salva de las consecuencias de las cosas que nosotros hemos hecho, de lo que nosotros mismos somos culpables. ¿Cuánto más de una epidemia en la cual nosotros no tenemos la razón o no somos la causa de ella? Más adelante nosotros encontramos una serie de promesas al pueblo de Israel cuando se encontraban precisamente en tiempos donde epidemias barrían con la tierra. Te quiero leer acerca de una de ellas. Se encuentra en el libro de los Números. Este es el 4.º libro de la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Y en el libro de los Números, el pueblo de Israel está atravesando el desierto y están muy inconformes y se quejan continuamente acerca del liderazgo de Moisés. Y en el capítulo 16 están acusando a Moisés de toda una serie de cosas y Dios pierde la paciencia con su pueblo Israel. En el capítulo 16, versículo 41 dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Dios. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Dios habló a Moisés diciendo: apártense de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Esta palabra expiación es clave en esta historia. Dice: porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. A causa de la rebeldía del pueblo, se había desatado una plaga. La plaga estaba matando a gente por todos lados. Moisés voltea con Aarón, el sumo sacerdote, y le dice: toma el incensario, el instrumento de adoración. Aarón, como sumo sacerdote, arriesgó la vida, porque plaga se refiere a algo que se transmite por contacto, ¿sí? Como bien nos han dicho las autoridades. Entonces él expuso su vida a contagiarse también. Y hace cuenta que los muertos estaban acá y los vivos estaban acá. Y Aarón se para en medio con el incensario, echando humo perfumado, ¿verdad? Como una ofrenda a Dios. Y en el momento que él hace esa expiación, él ofrece a Dios algo de valor suficiente para acabar con la culpa de la gente. En ese momento la plaga
la epidemia cesa. Ahora, Aarón es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Como sumo sacerdote, él se paraba ante Dios a favor de la gente. Y la Escritura nos dice que ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él entra delante de la presencia de Dios a favor nuestro, en lugar nuestro. Y Él viene y ofrece no la sangre de animales como lo hacía Aarón, sino su propia sangre. Y va y la presenta delante de la gloria de Dios como pago de la culpa de toda la raza humana. Y en el momento que Jesús hace eso, la culpa queda pagada, el pecado queda expiado y ya no hay más culpa nuestra delante de Dios a causa de Jesucristo. Es por eso que solo Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres, nadie más. Porque solo Jesús presentó su propia sangre para con esta sangre quitar de en medio de la culpa. Y Él entonces es el único vínculo, la única conexión entre el Dios de los cielos y nosotros aquí en la tierra. Y es por eso que no hay otro nombre dado a los hombres más que el nombre de Jesús para que recibamos salvación. Y esta es la razón que se nos instruye desde un principio a orar en el nombre de Jesús, porque es solo a través de Jesús que nuestra oración tiene acceso a Dios. Así que, al igual que Aarón, Jesús separa entre los vivos y los muertos, exponiendo su propia vida. Pero a diferencia de Aarón, él sí toma sobre sí todo el pecado, toda la culpa, toda la maldición de toda la raza humana y la absorbe completamente. Y en vez de ofrecer el humo perfumado del incienso, ofrece su propia vida. Por el Espíritu de Dios, clavado en una cruz, desangrado hasta la última gota de su sangre, y entrega el Espíritu, y con esa entrega salda para siempre la deuda que nosotros teníamos con Dios, la deuda impagable que nosotros teníamos con Dios a causa de nuestro pecado. Y por esa razón, estando en la cruz, dijo: consumado es, o sea, he acabado, he terminado, esto está completo. Y en ese momento murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué precio tan alto se pagó para librarnos de la verdadera plaga? Porque la plaga del coronavirus y las otras plagas que ha habido son cosas serias que afectan la vida humana, pero la plaga del pecado afecta a todos y nos afecta eternamente. Ahora, volviendo a nuestro pasaje en Primera de Tesalonicenses, me impactó profundamente al leer el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, pero el versículo 10. Leo de nuevo desde el verso 9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y cuando leí esto me conmovió hasta las entrañas. Porque a pesar de nuestra culpa y a pesar de nuestra rebeldía, Dios no estaba dispuesto a vivir la eternidad sin nosotros. Así que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, a pagar por nuestra culpa, para que nosotros pudiéramos vivir juntamente con Él. Y es que la historia de este libro y la historia de nuestro Señor Jesucristo es una historia de amor. Es una historia del amor de Dios para contigo y para conmigo. Es un amor que rebasa lo que ves en cualquier película, porque este es el amor de alguien que ama al que se ha rebelado en su contra, alguien que ama a uno que es indigno, alguien que ama a aquel que lo ha rechazado.
Nosotros le dimos la espalda a Dios, pero Dios no estaba dispuesto a vivir sin nosotros. Así que pagó el precio supremo para recuperarnos, pero no solo para que evitáramos el infierno, sino para que nosotros viviéramos con Él. Es importante que te detengas, tú, tu familia, quien esté contigo, y medites un poco qué significa el hecho de que Dios me ha amado así. ¿Será posible? No lo merezco, no, ni tú, ni yo, ni nadie lo merecemos, pero así es el amor de Dios para con todos los seres humanos. Cristo murió en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Me impacta profundamente que Dios haya hecho esto por nosotros y que aún en una epidemia como la que estamos enfrentando, de enfermedad, de peligro al cuerpo físico, que las promesas de Él, que Él compró con su muerte, también se apliquen aquí. Nosotros podemos vivir sin temor. Podemos vivir sin aquella zozobra que vive el mundo y antes, al contrario, poder llevar palabras de ánimo, decirle al mundo: hay un Salvador, hay alguien que ya pagó el precio para que la epidemia, cualquiera que sea, se pare. Qué tremendo que nosotros podamos darle palabras de esperanza a nuestro barrio, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestra nación. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer, porque habiendo puesto nuestra confianza en este gran Salvador, piénsalo. Jesús andaba por las calles de Jerusalén o por los caminos de Israel y muchas veces venían enfermos a Él, y enfermos de gravedad, como leprosos, gente que olía feo, que les faltaban partes del cuerpo y que por ley tenían que vivir en cuevas lejos de la raza humana. Pero cuando supieron de Jesús, algo en ellos despertó una esperanza y corrieron hacia donde Él estaba. Y cuando todavía estaban a unos metros, caen en tierra hincados y uno le dice: Señor, si tú quieres, tú me puedes limpiar. Y Jesús da unos pasos y se acerca al hombre y lo toca. Nadie toca a un leproso. Nadie se le acerca a un leproso. La lepra es contagiosa. Y una vez que te da, ya no hay cura. Y sin embargo, Jesús se acerca y toca al leproso y lo sana por completo. ¿Por qué? Porque Jesús es un Salvador, porque Él vino a redimirnos de todo pecado y de todas las consecuencias del pecado, y las plagas son parte de aquello que Jesús viene a eliminar. Así que podemos confiar, podemos vivir seguros, podemos caminar sí con la sabiduría que se debe tomar, sí, verdad, con la sensibilidad hacia los demás, pero sin temor, porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, el capítulo 4 de Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos da unas indicaciones de cómo responder nosotros en este tiempo. Él dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga por dignos de su llamamiento y cumpla Él todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes sean glorificados en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que aquí, en tiempo real, en medio de una pandemia internacional, Dios quiere que nosotros seamos dignos de nuestro llamamiento, que vivamos en fe, que comuniquemos esperanza. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo todos sus propósitos de bondad en tu vida y en la mía. Él está cumpliendo toda obra de fe en tu vida y en la mía. Y el resultado es que Cristo, el Salvador, va a ser glorificado. Y la gente va a voltear y va a decir: en Jesús sí hay esperanza. Y nosotros, su pueblo,
compartiremos esa gloria a la medida que caminamos en esta fe en Cristo Jesús. Todo esto que estamos hablando, como tú podrás deducir del contenido de esta plática y del contenido de las lecturas, todo esto solo es posible en Cristo Jesús. Esto no es algo que hacemos por nuestra buena intención o porque nosotros somos buenas personas. Esto es algo que solo es accesible a nosotros en Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu relación con Jesucristo? ¿Crees que Él existió? Haces bien, pero no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca de una relación personal con Jesús, acerca de una conexión permanente con Cristo Jesús. Lo dice así la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 9. Dice: Jesús era o es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él vino al mundo a hacer esto. Dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esa es la realidad de mucha gente. Él nos hizo a todos, ¿verdad? Pero mucha gente, a pesar de que Él nos creó, no sabe quién es Dios, no sabe cómo es Dios, no sabe que Jesús es Dios, no sabe que Jesús es accesible. Adicionalmente dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando Él vino con el pueblo hebreo, no le recibieron. Muchas personas a nuestro alrededor, quizá tú mismo has oído acerca de Cristo, quizá inclusive tienes una Biblia y ocasionalmente la lees, pero no le has recibido para que Él llene tu vida completamente. Dice: pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de hombre, sino que son engendrados de Dios. Cuando una persona recibe a Jesucristo y pone su fe y su confianza en Él, algo tan poderoso sucede en su interior que Jesús le llamó a eso nacer de nuevo. Dios literalmente engendra una nueva vida adentro de ti, y esta nueva vida es indestructible porque es la vida de Cristo mismo adentro de ti. Y eso es como empieza la salvación. En ese momento tu nombre es escrito en el libro de Dios. En ese momento toda tu deuda es cancelada para siempre. En ese momento Dios te acepta como parte de su familia, no en nombre solamente, sino en substancia misma. Así que la pregunta es si tú, mi amigo, recibirás a Jesús. Si tú no serás como estos que no lo conocieron y no le recibieron, sino que tú sí abrirás tu corazón y recibirás a Jesús. Solo ahí hay seguridad. Solo ahí puedes caminar en medio de tiempos buenos y tiempos malos con la certeza de que estás en las manos de Dios. Solo en Cristo. Así que te voy a invitar, si tú quieres recibir a Cristo y entregarle tu vida, te voy a invitar a que tú hagas una oración conmigo. Ahí donde tú te encuentras, que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y ores en voz alta, en voz audible conmigo las siguientes palabras. Dile: Señor Jesús, yo pongo mi confianza en ti. Te abro mi corazón, Señor, y te recibo. Y hoy, Señor, yo creo y a partir de este día te seguiré. Hoy, Señor, dejo de caminar en mis propios caminos, dejo de vivir de mi propia manera, Señor. A partir de este día yo me hago un seguidor tuyo, Jesús. Te abro mi corazón, Señor. Limpia mi vida, limpia mis pecados, quita mis culpas, Señor. Hazme un hijo tuyo.
No por mis méritos, sino por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Por tu muerte y por tu resurrección. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Yo creo que resucitaste, Señor. Y este día yo creo que tú vives en mí para siempre. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, te pido por cada niña y niño, cada mujer, cada hombre que en estos momentos ha abierto su corazón a Jesús, ha puesto su fe en ti, Señor. Te pido que tu amor inunde su vida, que la certeza de que tú le has aceptado, de que tú le has perdonado, de que tú le has adoptado como miembro de tu familia, que ésta llene su corazón. Y te pido, Señor, que empieces a hacer en su vida algo inesperado que solo el poder de Dios puede hacer, Señor.